reunirnos con este interés de empezar a discutir algunas cuestiones que entendemos que están avanzando en el sector de los trabajadores de la educación, que tienen que ver con la flexibilización laboral, que tienen que ver con nuestras condiciones laborales, y que más que nada nos preocupa cierta naturalización que vemos de estos conflictos. Por eso era la idea de empezar a pensar algunas actividades que puedan llegar a generar un dinamismo de debate. Esto es una primera instancia nada más, ojalá que esto se vaya repitiendo durante el año. La idea es que Romina, ella es investigadora en historia, es docente de la UBA, pero también, esto para nosotros es muy importante, es docente de la escuela media, también conoce desde el día a día, desde la cotidianeidad, los estos conflictos, es investigadora de Razón y Revolución, y la idea es que ella nos comente cuál es la lectura que está haciendo desde sus estudios, y que después nosotros podamos tener una instancia de debate e intercambio respecto a la problemática. Nada más, muchas gracias. A Romina, principalmente. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, nobleza obliga agradecer a los compañeros de la lista Cimarrón que hicieron posible que yo esté acá frente a ustedes, ¿sí? Para dar esta charla. Yo siempre digo que voy a ser breve y después como que me entusiasmo, ¿sí? El tiempo, pero bueno, voy a intentar ceñirme a lo que originalmente habíamos pensado, que era poder hacer una primera presentación de media hora, yo calculo que un poco menos, y después hacer un intercambio, un debate. Y en realidad, por lo primero que me gustaría arrancar es plantear, bueno, el título de la charla estaba pensada como intentar discutir la flexibilización laboral en el área docente, ¿no? En particular, cómo este problema, este mega problema de la flexibilización laboral nos afecta en el día a día en nuestro trabajo. Y en realidad lo primero que me gustaría es poder pensar esta misma idea, ¿sí? Ya desde el título. ¿Por qué? Porque en realidad la idea de la flexibilización, que como aparece, digamos, en la presentación, si ustedes lo pudieron ver, está pensado como algo asociado, digamos, a la década de los 90. Obviamente, inmediatamente nosotros lo asociamos a un deterioro de nuestras condiciones de trabajo, y es cierto, pero me parece que el término flexibilización en realidad habría que ubicarlo también históricamente y pensar que esta discusión se empieza a dar en la década de los 70, los 80, en particular pensando en el ámbito fabril y en la monotonía, digamos, de las actividades que desarrolla el obrero en la fábrica. Es la discusión que introduce, digamos, el toyotismo contra el taylorismo, con la idea de hacer un trabajador polivalente, todos términos que a todos nos suenan, ¿no? De nuestra inserción en la escuela, ¿no? Y en realidad, inclusive, el término, la idea de la flexibilización, asociada a esta idea de que el mismo trabajador pudiera diversificarse y hacer distintas tareas, estaba pensado como algo progresista, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo. Cualquiera que haya visto Tiempos Modernos de Chaplin tiene un claro ejemplo de lo que es la monotonía del trabajador de gran industria, ¿sí? Taylorista, es decir, movimientos reiterativos, ¿sí? Que se reproducen durante una larga jornada laboral, y vemos todos cómo queda nuestro obrero encarnado en Charles Chaplin, ¿sí? Que empieza a intentar ajustar los botones de la camisa de la señora que se le acerca, ¿no? Bueno, uno diría, es un ejemplo claro de lo que es esta monotonía en el trabajo. Entonces, obviamente, siempre desde el campo burgués, desde el campo empresarial, se empezó a pensar, bueno, a ver, hay que hacer algo en el seno de, digamos, el proceso de trabajo para intentar que el obrero no se sienta alienado en esta actividad reiterativa y repetitiva, ¿no? Y es por eso que la flexibilización va a estar asociada a esta multiplicación de tareas, polivalencia de tareas. Es así que, si lo pensamos en abstracto, uno podría decir, bueno, hay un punto en el cual, digamos, ¿quién de nosotros se negaría a desarrollar una tarea que fuera diversificada? Es decir, pienso, por ejemplo, para pensar en un docente de primaria. Bueno, que un año pudiera enseñar historia, que otro año pudiera enseñar lengua, que otro año pudiera enseñar matemática, dibujo, ¿sí? Que pudiera trabajar con diferentes grados. Uno diría, bueno, hasta es atractivo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta realizar siempre la misma tarea. Uno se va aburriendo de realizar esa misma tarea. Con lo cual, hasta ahí uno podría decir, bueno, estudiar la flexibilización podría parecernos atractiva, ¿no?
Pero me parece que lo que hay que pensar, ¿sí?, son dos cosas. Por un lado, repensar, bueno, cuál es el sentido que a esta idea de la flexibilización, la diversificación de tareas se desarrolla concretamente en la cotidianeidad. Y lo que uno va a ver es que en realidad la flexibilización, detrás de las buenas o las malas intenciones de aquellos que las habían pensado, de hecho originalmente surgía de la socialdemocracia, en realidad lo que va a permitir es un aumento de la tasa de explotación de todos los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Pensado en relación a nuestra propia actividad, la docencia. Bueno, a nadie se le escapa que detrás de la flexibilización lo que opera es un mecanismo de aumento de nuestra explotación laboral, es decir, un docente ya no trabaja un turno, sino trabaja hasta 3 turnos, aunque eso reglamentariamente por estatuto no está permitido. ¿Y por qué? Porque en realidad nuestro salario es cada vez más insuficiente para permitirnos sobrevivir. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que me parece que hay que pensar es, sin caer, digamos, en un análisis semántico, muy lejos quiero estar de allí, pero que en realidad la categoría de la flexibilización encubre un problema, ¿sí? En tanto y en cuanto no nos dice si algo es bueno o malo per se, pero me parece que en realidad lo que se esconde detrás de la categoría flexibilización, lo que encubre es esta idea de, bueno, cuál es el fenómeno profundo que está afectando nuestro trabajo y que tiene que ver con un aumento de nuestra explotación laboral. ¿Sí? Entonces, me parece que habría que salir de la trampa de las palabras y no discutir la flexibilización en sí misma, sino concretamente qué es lo que está pasando con nuestro trabajo. Y a partir de pensar qué está pasando con nuestro trabajo también, digamos, para poder pensar qué está pasando en el sistema educativo a nivel más general. ¿Sí? Entonces, me gustaría reubicar la discusión ya no centrada en esta idea de la flexibilización, sino poder descubrir, develar cuáles son los fenómenos profundos que están afectando a la educación y a nuestro trabajo. Y como les decía, en realidad cuando uno se pone a pensar, el ataque a las condiciones del trabajo de los docentes, en realidad es algo histórico, ¿sí? No lo inventa ni el kirchnerismo, ni se inventa en la década de los 90, como uno comúnmente asocia la idea de la flexibilización laboral y lo ata a la famosa frase del Abaneco, ¿sí? Y en realidad cuando uno hace una mirada más amplia ve que en términos generales de los trabajadores viene aumentando su tasa de explotación por lo menos en los últimos 40 años y en los docentes este fenómeno también nos afecta. Y esto es importante para ver que este ataque a nuestras condiciones de trabajo es histórico, ¿sí? Y es un proceso largo y sostenido en el tiempo. Vamos a intentar pensar ahora en un ratito, bueno, qué sería lo propio de la etapa actual, ¿sí? Para poder rediscutir esta idea de la década ganada. Pero fíjense que qué es lo que a nosotros nos están pidiendo. Bueno, claro está, trabajamos más horas por el mismo salario real, ¿sí? Es decir, por el mismo poder adquisitivo. Esto que les planteaba antes, hasta 3 turnos llegamos a trabajar, incluso cuando sabemos que no podemos hacerlo, pero es la única forma que tenemos de pagar el alquiler, mandar a los chicos a la escuela, comer todos los días, ni hablar de un lujo, lo que sería un lujo como comprar un libro, ¿sí? Ir al cine, ¿no? Sobrevivir nos lleva 2 turnos mínimo. Y en ese sentido, ¿sí? No solo trabajamos más horas, sino que también lo que se multiplica, y esto uno podría decir asociado a esta idea de la flexibilización, tiene que ver con la multiplicación de tareas que desarrollamos en la escuela. Somos docentes, pero también somos psicólogos, y somos asistentes sociales, y somos también policías, en tanto y en cuanto nos piden que a los pibes cuidemos su integridad, los controlemos en la escuela, podamos anticipar si tienen algún problema emocional, la idea de la inclusión y el docente que tiene que trabajar con chicos con diferentes capacidades, ¿sí? Es otro de los aspectos que nos piden, todo por el mismo salario, todo en el mismo turno, o en los mismos turnos en los cuales trabajamos. Y fijémonos que en realidad
esta multiplicación de tareas por el mismo salario es un claro síntoma de un ataque a nuestras condiciones de trabajo. ¿En dónde? ¿Cómo se va expresando esto? ¿Sí? O sea, el docente no solo tiene que enseñar, en realidad hoy día, de hecho, enseñamos en el tiempo que nos queda libre de atender todo el resto de las cuestiones. Si el pibe no comió, el docente tiene que atender el comedor, tiene que anticipar si tiene un problema en la familia, tiene que, digamos, estar controlando que los chicos no se maten en el aula, que no lo maten a él, ¿sí? Todo en el mismo turno, todo por el mismo horario, por el mismo magro salario. Y en ese sentido, fijémonos que en realidad este deterioro laboral, esta multiplicación de tareas, esta intensificación de nuestra tasa de explotación repercute en nuestra psiquis. ¿Y por qué? Bueno, porque el docente que está inserto en una escuela que está atravesada por el fenómeno más profundo que está afectando a la sociedad en general, que es la degradación. Una sociedad que se degrada, que implica que este docente pasa a ser padre, pasa a ser tutor, pasa a ser asistente social, pasa a ser psicólogo, pasa a ser docente, terapeuta, etcétera, 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 maestro compensador, recuperador, ¿sí? Impacta en nuestra psiquis. ¿Por qué? Porque el docente que fue preparado y formado para desarrollar una tarea, es decir, todos vamos a la escuela pensando que vamos a ir a enseñar centralmente, que vamos a hacer eso y que esa actividad intelectual que desarrollamos tiene un impacto en nuestros pibes, que van a aprender algo, que van a poder pensar la sociedad en la que viven, que van a poder entender por qué las cosas son como son, y que vamos a hacer un proceso cognitivo profundo que en realidad educar es algo que casi es lo que nos vuelve humanos. ¿Sí? La capacidad de poder pensar, planificar, estudiar, entender, proyectar. Es decir, pensando que vamos a desarrollar esta tarea, en realidad lo que nos dicen es, bueno, si te queda tiempo a todo lo que tenés que atender, enseñalo, ¿no? Y es por eso que el docente vive perversamente como algo desagradable su propia tarea. Y esto por diferentes situaciones, ¿no? Por un lado, porque debe desempeñar funciones para las cuales no está preparado, es decir, me imagino muchos de ustedes acá son maestras de magisterio o en alguna disciplina, saben historia, matemática, geografía, lengua, y ninguno estudió psicología. Y sin embargo uno llega a la escuela y empieza que Mengano tiene problemas en la casa y que entonces vos lo que tenés que ver es anticipar. Vos lo que tenés que ver es cómo con el chico que a lo mejor tiene un proceso de aprendizaje diferenciado y especial, tenés que en la misma hora, con 30 pibes y cada vez con más pibes en el aula, tenés que atender al que tiene necesidades especiales, con un maestro recuperador que tal vez viene una vez a la semana. Entonces vos tenés que trabajar con ese pibe, tenés que trabajar con el resto, tenés que cuidar que no se peguen entre ellos, tenés que cuidar que el techo no se le caiga en la cabeza a alguno, porque todos vamos a la escuela y sabemos cómo están las escuelas en nuestro país. Entonces, todo ese proceso hace que el docente perversamente viva su tarea como algo desagradable. Y esto en realidad cuando uno se entrevista con los docentes o, digamos, va a sus escuelas y conversa con sus compañeros, se da un fenómeno que uno diría un ejemplo anecdótico, pero que me parece que es muy gráfico de la situación. Acá hay un público diverso, hay gente con más años y gente más joven que se insertó en la docencia. Y por lo menos mis compañeras de escuela, que están todas cerca de la edad jubilatoria, están contando días, minutos y segundos que les falta para poder jubilarse, porque te dicen, yo esta situación no la aguanto más, no aguanto más estar en el aula. Y ellas mismas te plantean cómo, cuando ellas eran jóvenes y se insertaron en la docencia, la jubilación era vista como un deshonor. Nadie se quería jubilar. Y sin embargo ahora, producto de que no aguantamos
las condiciones de trabajo en las cuales tenemos que desarrollar nuestra tarea, todos los docentes están contando horas, minutos y segundos que les falta para jubilarse. Fíjense, es un ejemplo chiquito y anecdótico, pero que habla de este proceso de cómo la degradación educativa, que me parece que es el fenómeno central que afecta a la educación, y ahora lo vamos a ver, impacta en nuestra psiquis todos los días. Y en ese sentido, fíjense que esto también el docente lo vive como una degradación moral, porque a ningún docente le gusta darse cuenta que está contando horas, minutos y segundos para jubilarse. ¿Y cómo se expresa este malestar docente? Algo que era muy típico de la década de los 90, la idea del malestar docente, ¿no? Cómo se generaba. Bueno, se expresa de diferentes formas. Esto, que les contaba recién, que el docente no quiere estar en el aula, que pide licencia de cualquier cosa, que se conoce el estatuto de pe a pa, digamos, del artículo 1 al 135 y del 135 al 1, ¿sí? Para saber en qué momento puede tomar un día para pedir una licencia para poder descansar de sus propias condiciones de trabajo. Porque no aguanta la situación en la cual desarrolla su tarea. Entonces, eso, y que además esa situación de malestar es condenada, claro está, por el Estado. Porque ¿qué dice el Estado de esos docentes? Bueno, que los docentes son todos vagos. Bueno, algunos de los candidatos presidenciables lo han, digamos, puesto sobre la mesa muy claramente, ¿no? Esta idea de, bueno, el docente en realidad lo que no quiere es trabajar, tienen un estatuto que los beneficia, ¿sí?, en relación a otros trabajadores, y entonces hacen abuso y existe lo que se llama el suplente del suplente del suplente, ¿no? Entonces, el docente que en realidad utiliza esos derechos que le da el estatuto para descansar y reponerse de esa degradación moral y psíquica en la cual vive su tarea, es confrontado con un discurso moralizador que lo condena. Que lo condena en relación a esa situación y que además el Estado se encarga de adaptar el sistema educativo a esta degradación social que nos acompaña. Porque ¿qué nos dice el Estado? Bueno, todos los pibes en la escuela. Pensamos la escuela de la etapa actual es la escuela de la inclusión. Y entonces aquello que el docente vive como una degradación, en realidad parecería ser que el docente no acepta que hay nuevos sectores sociales que se incorporan a la escuela media. Entonces, claro, el docente que es elitista y que quería educar a determinadas capas de la sociedad, ahora se niega a incluir a la clase obrera, ¿no? Y el Estado que se encarga, en realidad, detrás de toda la filosofía y el ropaje de la inclusión, se encarga de adaptar ese sistema educativo a esta situación degradada de hecho. ¿Y cómo lo hace? Bueno, acá ejemplos tenemos muchísimos para dar. Pensemos si no, desde más o menos el periodo en el cual se empieza a plantear el debate en torno a la sanción de la Ley de Educación Nacional, aparece un elemento muy claro en cómo iba a ser la nueva escuela. La nueva escuela iba a ser inclusiva y primero y ante todo inclusiva y también decían de calidad. Claro, este último elemento, pongamos solo un indicador, ¿sí? Las pruebas PISA nos pueden gustar, no nos pueden gustar, son un indicador que nos dice que 1 de cada 3 pibes no entiende lo que lee. 1 de cada 3 pibes no puede resolver una regla de 3 simple. A los 15 años. Yo siempre recuerdo, producto de la investigación que hicimos, digamos, en torno a la política curricular y sus transformaciones, que la regla de 3 simple era un objetivo curricular de 3er grado de la escuela primaria. Y llegamos a la secundaria y para nuestros pibes esto, que es la base de un pensamiento matemático, es decir, si no puedes hacer regla de simple, yo siempre digo, no podés ni saber cuánto te va a costar 3 paquetes de galletitas, ¿sí?
Esto para nuestros pibes hoy por hoy es indescifrable. ¿Y cómo interviene el Estado frente a esa situación? Bueno, por un lado uno podría decir, a nivel filosófico van a decir que las pruebas PISA no tienen nada que ver con lo que ocurre en Argentina. El problema es que los operativos nacionales de evaluación, aquellos que organiza Silioni, dan exactamente lo mismo, con lo cual no es que tenemos la filosofía del imperialismo versus la filosofía nacional popular progresista. No, los resultados son los mismos en uno y en otro indicador. Y en realidad, ¿qué nos va a decir el Estado? Bueno, esto que aparecía ya en los debates de la Ley de Educación Nacional, que la calidad es muchas cosas. La calidad no es solo un rendimiento y que entonces hay que readaptar el régimen de evaluación a la nueva era y a la nueva etapa. Es por eso que, fíjense, yo siempre digo el sincericidio de las reformas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que siempre es como el motorcito de lo que después luego se generaliza en todo el país. El año pasado, el régimen académico de la escuela primaria estableció que, además de algo que opera en todo el país, la promoción automática primero-segundo, que los pibes puedan pasar con previas durante la primaria. Y que ese docente que trabaja con 30 pibes en el aula, 2 o 3 turnos, con los pibes especiales y tienen que atenderlos, con los pibes que vienen con historias familiares durísimas, con los pibes que no comen y con los pibes que después más o menos van, ¿sí? Tiene no solo que desarrollar el currículum de su año en curso, sino garantizar que el pibe que pasa a segundo grado, si no sabe leer, aprenda a leer. Porque la idea es no es que nos olvidamos de la calidad educativa cuando promueven, hacemos que recuperen. Lo que yo siempre me pregunto es si esta gente es evidente que no estuvo nunca en un aula de una escuela en ningún lugar del país. Porque digo, con 30 pibes en el aula, con esta situación, ¿cómo haces vos para enseñar la currícula que tenés y además recuperar todo lo que el pibe no aprendió? En realidad lo que está detrás de esto, de esta adaptación del Estado a esta situación, no es más que acondicionar el sistema educativo a esta degradación. Y en realidad lo que vamos haciendo es que la situación no se note. Y esto es muy perverso. Porque uno observa, ¿sí? Es más, si uno mira los indicadores de la década ganada, la repitencia bajó, la sobredad bajó, la deserción bajó. Ahora, ¿a costa de qué? De que al docente le dicen, y esto a más de uno nos ha pasado, esta es una escuela inclusiva, tus notas no están bien vistas, así que fíjate cómo evaluás a los pibes y cómo haces que pasen. Claro, el problema de esta situación, ¿sí?, es que entonces, ¿sí?, lo que hacemos es que la escuela deje de tener el lugar que debería tener y que el docente deje de hacer lo que debería hacer. Ya no me importa si enseñás, me importan los indicadores. Y fíjense cómo eso retroalimenta el círculo, porque entonces el docente que está preparado para educar, el Estado todo el tiempo le dice, eso no es importante, hacelo si te queda tiempo, hacelo si podés. Eso retroalimenta este malestar psíquico y moral de los trabajadores de la educación y ese círculo que se retroalimenta con el discurso oficial que lo señala con el dedo y le dice, en realidad vos no querés trabajar. Y acá tenemos varios problemas, ¿no? Porque entonces ya estamos en un campo en el cual vemos que el problema que tenemos delante trasciende la idea de la flexibilización, es decir, solo analizar mis condiciones de trabajo. Porque estamos insertos en una escuela que lo que hace es degradarse en forma sostenida y sistemática al calor que la sociedad se va degradando. Y en realidad lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿por qué este fenómeno ocurre? Y en realidad lo que uno podría ver es que primero que no es nuevo, sino que tiene por lo menos 4 décadas y que en realidad tiene que ver con cómo esta sociedad en la cual transitamos todos los días y es un fenómeno que ya vamos naturalizando, que tiene que ver con cómo la sociedad se descompone. Y en realidad, si uno mira
a esta sociedad para funcionar le sobra gente. Lo que uno diría, bueno, si pienso en los 90, la desocupación abierta. Sí, pero no solo la desocupación abierta, sino el trabajo informal, el trabajo precario, la reproducción de familias enteras producto de la asistencia social. ¿Sí? Yo siempre digo, bueno, eso porque obviamente que la gente se muera de hambre es mala propaganda en todos los planos, pero si uno sacara las cuentas, bueno, esta sociedad en realidad podría vivir con una parte, con por lo menos el 40% de esta sociedad que podría no existir. ¿Sí? Esto que en términos marxistas se llama la población sobrante. ¿Sí? Entonces, claro, como a esta sociedad estructurada bajo determinadas relaciones sociales de producción, capitalistas, le sobra gente, es que no me preocupa si estos pibes van a salir de la escuela educados o no educados. ¿Para qué? Si en realidad no van a insertarse productivamente, no necesito que estén calificados. Entonces, digamos, lo que hago es monto una fachada en la cual parece que el sistema educativo mejora, los números me dan bien y eso siempre es buena propaganda, pero en realidad el fenómeno que se está desarrollando en la escuela tiene que ver con adaptar el sistema a esta degradación. Va a decir yo entonces que efectivamente, si yo no necesito un conjunto de la población educada, entonces intento ver cómo aumento la tasa de explotación docente. Entonces no me preocupa que el docente trabaje 3 turnos, que sea psicólogo, asistente, educador, policía, porque en última instancia generamos la ficción del como si están en la escuela, para hacer que no sabemos, pero que estén ahí. Entonces acá nos estamos ubicando, ¿sí?, en un problema que además, fijémonos cómo fuimos trascendiendo lo que es solo nuestra condición de trabajo docente, porque que la educación se degrade a nosotros nos afecta, uno podría decir, de los dos lados del mostrador, ¿no? Como docentes y como padres, o nuestros pibes no van a la escuela. Entonces, ahí es donde, ¿sí?, lo que hay que pensar es, bueno, a ver, claro, nosotros como docentes lo que pensamos es, bueno, y en buena medida, ¿sí?, la escuela, ¿sí?, es un espacio que debemos defender de este ataque que sufre cotidianamente. No solo en lo que refiere a nuestras condiciones de trabajo, sino instituciones que se caen a pedazos, instituciones que no tienen material pedagógico. Ni hablar de nuestro salario, ¿no? Pero nuestra salud laboral es un problema y sin embargo, digamos, esto no es percibido como un problema, por ejemplo, para los sindicatos o para buena parte de los sindicatos. No hay ningún registro de, digamos, cómo evoluciona la salud laboral de los docentes. Y eso sería muy útil para poder intervenir. Ver qué nos está pasando, cómo nos estamos enfermando. Y sin embargo, sabemos muy poco. Ni que hablar del fenómeno de la violencia, que bueno, ¿qué le dice el Estado? No existe. No existe. Eso es un problema que existe. Claro, cuéntenselo a las maestras de ayer, ¿no? O a la directora. O cuando sus chicos van y les cuentan que en la escuela pasó tal y cual cosa, o las situaciones en las cuales ustedes se ven, ¿sí?, insertos. ¿Pero qué hace el Estado? Me da una guía para que intervenga. ¿Qué me dice? Bueno, algo de sentido común. Si viene un pibe con un arma, por las dudas pone un banco en el medio y bueno, fíjate qué haces. Bueno, para hacer un protocolo así, gracias, no nos ayude más, ¿no? Porque eso mi sentido común me lo dice. Pero sin embargo, fíjense que la propaganda oficial lo presenta como el avance en intervenir en los procesos reales que se dan en la escuela. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es, ahora tenemos un protocolo. Claro, este protocolo es, de nuevo, un rejunte de sentido común y además la filosofía que lo estructura es, el docente puede anticipar todo, debe prever. En realidad, a la situación violenta no debemos llegar producto de un docente que anticipe. Claro, ¿no? De nuevo, llega esta gente que no está en la escuela, ¿sí?, con 40 pibes, con los que tienen necesidades especiales, con la escuela que se cae a pedazos, con los repitentes, con los desertores, con los que tenés que hacer que recuperen contenidos que no vieron el año pasado.
Y vos que ya estás en el segundo turno y te levantaste a las 6:30 de la mañana, ¿qué vas a poder anticipar? Entonces, fijémonos, ¿sí?, que en realidad, de nuevo, ubicamos el campo del problema. Ya el problema no es la flexibilización, o mejor dicho, la palabra flexibilización lo que nos está escondiendo, no nos está permitiendo pensar, es todo este fenómeno general que está asociado a la degradación de la educación y por ende la degradación de nuestro trabajo, que está asociado a la degradación de la sociedad y en la cual entonces, ¿sí?, ya no tenemos que organizarnos solo contra ese problema, ¿no? Y digo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no vivimos dando batallas que no son. El problema es la flexibilización. Bueno, vamos a pedir mejores condiciones de trabajo. Bueno, claro, yo no es que me voy a oponer a que luchemos por eso, pero digo, está bien, luchemos por mejorar nuestras condiciones de trabajo, pero también por devolver a la escuela el lugar que debe tener, un elemento de educación, en donde no me da lo mismo que un pibe aprenda que no aprenda. No me da lo mismo si tengo un buen docente que no lo tengo. ¿Sí? Porque digo, ¿no?, yo pensaba todos los temas que estaban en el tapete de la evaluación docente. Bueno, la verdad que ¿por qué rechazamos la evaluación docente? Bueno, porque sabemos que con eso nos van a intentar sonar. Ahora, pensémoslo un minuto en abstracto. ¿Nos oponemos per se a la evaluación? ¿Ustedes se opondrían a que evalúen a los médicos que les van a hacer una cirugía en el cerebro para extirparles un tumor? ¿Se opondrían a que esos profesionales estén evaluados? Claro que no. El problema es que estos elementos no operan en abstracto, operan en una sociedad concreta, que está situada en este terreno. Entonces, digamos, me parece que el problema no es la flexibilización, tampoco el problema es, el año pasado estuvo de nuevo en el candelero la idea de la privatización. El problema es que el Estado se está retirando. Buah, esto que parece de los 90, que parece que resurge, de nuevo, no está el problema ahí, no está en la flexibilización. El problema está, y con esto voy cerrando porque además ya me extendí mucho más de lo que tenía pensado originalmente, ¿sí? El problema tiene que ver con cómo se degrada la escuela, cómo se degrada la educación, con ese fenómeno que atraviesa todas las esferas, lo educativo, nuestras condiciones de trabajo, la infraestructura, los salarios, lo que los pibes aprenden, lo que van a hacer a la escuela, lo que se nos pide, lo que esperamos como papás. Entonces el problema me parece que está ubicado en ese lugar. Y esto, el entender que lo que pasa en la escuela tiene que ver con una degradación social, nos replantea las tareas, ¿sí? Porque entonces, siendo conscientes de que lo que ocurre en la escuela tiene que ver con una caja de resonancia social, bueno, ya sabemos que en realidad lo que tenemos que modificar es esta sociedad en la que vivimos. Esta sociedad que nos acostumbra a esta miseria día a día que se profundiza. Entonces el desafío es pensar otra forma de vida, otra forma social, que no sea la sociedad en la que estamos ubicados, la sociedad capitalista. El desafío es pensar tal vez en el socialismo. ¿Sí? El desafío es pensar en el socialismo. Y en ese sentido, ¿sí?, fijémonos que eso ordena las tareas. ¿Sí? Cuando vemos que el problema es más profundo de lo que pensamos, es decir, que salimos de lo laboral y nos ubicamos en este campo más general de lo educativo y lo social, entonces, ¿sí?, las tareas son otras. Y las tareas que tenemos son muchas, que no tiene que ver solo con la defensa de nuestro estatuto. Si quieren, después hablamos de cómo lo vienen atacando duro y parejo, ¿sí?, a partir de la semipresencialidad, de la no introducción de docentes, de la idea de que el Estado no tiene que construir escuelas, de la gestión social. Ahora lo vemos, ¿sí? Pero el desafío no tiene que ver solo con esa parte, sino con poder pensar, bueno, ¿qué hacemos nosotros como docentes, también en el sindicato, como lista, ¿sí?, como partido? ¿Qué es lo que hacemos para intentar contrarrestar esta tendencia a la degradación social que se expresa en el ámbito educativo? Y entonces defender, no, bueno, la escuela es un lugar donde tengo que enseñar, donde todas las otras tareas que las haga otro profesional, donde mis condiciones de trabajo tienen que ser estas, donde los pibes
si tienen que repetir para poder relanzar su proceso educativo, no es algo estigmatizante a lo que estuvo tan de moda. Entonces me parece que lo que deberíamos pensar es si el problema es la degradación del sistema educativo, producto de una degradación social, cómo nos animamos a pensar un mundo y una sociedad diferente que nos aleje de esta situación de hartazgo en lo laboral, de degradación moral en lo laboral, como padres cuando mandamos a nuestros pibes a los hijos, como trabajadores de educación, para pensar que la salida va por otro lado. ¿Sí? Así que bueno, con esto cierro nada más. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Bueno, queda abierto el que quiera pedir la palabra, hacer alguna pregunta. Aportar otros ejemplos, cosas. Como para romper el hielo, ¿no? Un elemento de esto que vos explicabas, ¿no? De cómo funciona esta idea de distribución de la educación. En el terreno lo vemos perfecto con el tema de cómo se ataca directamente a la formación de los formadores. Nosotros tenemos una universidad provincial que supuestamente forma universitariamente los docentes que después estamos en las aulas en buena medida, y uno va viendo que han pasado 10, 15 años, la década ganada, toda la historia, y por ejemplo los pibes hoy están discutiendo de vuelta una demanda que todos los que hemos pasado por igual, la conocemos muy bien, que era el edificio propio. Digamos, ahí tenés un punto donde vos estás atacando casi, donde vos ya estás viendo, se te cayó totalmente la careta, donde la educación no les importa. O directamente no te estás preocupando ni siquiera en formar bien a los docentes que puedan formar a los chicos. Eso es un elemento también que a veces no se ve, ¿no? Como ya la confesión de que la educación no le importa nada, está dado la misma formación que recibimos los que vamos a formar a los futuros algoritmos, ¿no? Sí, yo en relación a lo que vos planteabas, pensaba, ¿no? Cómo en realidad yo soy docente de media y de universidad. Y no soy tan vieja, tampoco soy demasiado joven, ¿sí? Y uno compara la carrera que uno cursó en la universidad con la carrera que ahora transitan nuestros pibes y encuentra cómo en realidad ese proceso de degradación que uno dice, bueno, a ver, si en primaria tengo un indicador, uno de cada tres no pueden hacer una regla de 3 simple, uno de cada 3 no comprende lo que lee, tengo ese indicador, uno también lo ve, por ejemplo, en la carrera universitaria, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención como, digamos, gente que uno dice, bueno, va a estudiar una carrera con la cual no es ciencias económicas, es decir, no vas a ganar plata, sino que vas a laburar de docente, si tenés suerte te insertas en la investigación, ¿sí? En realidad los pibes vienen y, bueno, no leen, se copian, es decir, nosotros como docentes estamos buscando en Google todo el tiempo, che, esto suena raro, a ver, busquemos, ¿no? Y lo bajaron de ahí, ni que hablar de mi facultad de Filosofía y Letras está funcionando en un edificio absolutamente colapsado y no se hace desde que yo era estudiante que estamos luchando por el edificio propio, y en realidad esta idea de, bueno, digamos, te arreglás en este espacio y le pedís prestado como le pasa a la UADER, bueno, lo que uno ve efectivamente es el proceso general que atraviesa todo el sistema educativo. No es un problema solo de la primaria, no es un problema solo de la secundaria, en donde el discurso oficial nos dice porque te cambió la matrícula y en realidad ahora tenés más pibes que vienen con una cultura distinta y entonces no seas elitista, no los condenes. No tiene que ver solo con que esté ubicado allí, sino que afecta a todas las esferas. Y en realidad afecta también a los diferentes circuitos, afecta a la gestión pública en mayor medida porque por algo elemental, el Estado es el, números actuales, 73% de la educación en nuestro país, que en realidad nosotros creemos que es un poquito más, si quieren después contamos un poco, ¿sí?, de esta discusión, ¿sí? Pero también afecta a la escuela privada, en donde, dicho sea de paso, las condiciones de trabajo para los docentes son peores. Históricamente los docentes están encuadrados en el sindicato de comercio. ¿Cómo? Con contrato, ¿sí? Bueno, fijémonos, contrato
que se está introduciendo también en la gestión pública. ¿Cuántos docentes por contrato tenemos? Monotributistas, ¿sí? Es decir, fíjense, volviendo a la idea del ataque a las condiciones de trabajo de docentes, si algo que defendimos históricamente en nuestro sindicato fue nuestro estatuto, lenta pero sostenidamente lo vienen cercenando de una forma que mete miedo. Fijémonos si no la reforma en la educación de adultos. Bueno, ya no necesito docentes, necesito tutores. Esos docentes que cobran con suerte 6 meses después, es decir, terminan de educar, si se puede llamar a esa tarea que desarrollan, que les dice, bueno, fíjate, enseñarle lo que pueda, cada uno hace lo que quiere, no existe un contenido, no existe una formación homogénea, entonces si digo, acá deberemos estudiar, digamos, cómo fabricar buenos pollos, sí, listo, y ese debe ser nuestro horizonte educativo, ¿no? Fijémonos cómo en realidad se introducen también estas formas de contratación precaria. La destrucción de la idea de que, inclusive vos hablas de la formación docente. Fijémonos, ¿qué es la idea de la gestión comunitaria, la gestión social comunitaria? Bueno, si ahí hay una persona que estuvo educando durante 20 años, entonces debe tener algún tipo de experiencia y entonces no importa si tiene un título o no. Esto que se planteaba para el nivel inicial y que parece que remite a la idea de sentido común, y bueno, si vos sos madre, criaste un pibe, más o menos debes saber cómo se hace y entonces podés ser educadora en ese ámbito, entonces te voy a hacer un curso y en tal caso te voy a capacitar, porque decir que es lo mismo un improvisado que un docente recibido, bueno, tenemos cierto límite, ¿no? Pero fijémonos que este reconocimiento de la gestión social como algo y a las capacitadoras en igualdad de condiciones que las maestras, lo que hace es objetivamente destruir la carrera docente. Uno puede decir, esa persona lo hizo por rebusque, con buena voluntad, sin buena voluntad, no importa. Lo que yo quiero ver es cuál es la política de Estado que se está implementando en esto. Y objetivamente, a donde se llega es a la destrucción de la carrera de formación docente. Si da lo mismo un curso que no sé cómo lo van a hacer que hayas estudiado durante 3, 4, 5 años una carrera terciaria o universitaria. Entonces, de nuevo, fijémonos que cada vez abrimos la madeja y cada vez tenemos más problemas, ¿no? Entonces, la destrucción de la carrera docente, la destrucción del estatuto por la vía de introducir contratos precarios. Ya, bueno, la liquidación absoluta de los contenidos. Bueno, que el docente haga lo que puede, que regionalice. Lo importante es lo local. Entonces, claro, a mis pibes les voy a enseñar la historia de Entre Ríos con suerte, porque tal vez dentro de 2 años nos van a pedir que solo sea la historia de Paraná, para que seamos más localistas. ¿Y cómo ese pibe va a entender la revolución industrial? No sabemos. ¿Cómo va a entender las revoluciones burguesas? No sabemos. Entonces, ¿cuál va a ser el horizonte con el cual piensa el mundo? Es cada vez más recortado y más reducido. Y esto viene pasando no en la última década. Acumulamos ya casi 60 años en este sendero. Que lo que hace es abaratar la educación, producto de acondicionarla a una población que a este sistema social le sobra. Entonces, no voy a invertir en el sistema educativo, por más de que parezca que lo haga, porque en última instancia veamos que todo lo que es la construcción de las escuelas es como se llama las soluciones habitacionales, es decir, vinieron, hicieron una puerta y ahí hay una escuela nueva. ¿No? Fíjense, aquellos que se horrorizaban de las escuelas container de Macri, en realidad luego hacen cosas muy por el estilo, ¿no? ¿O qué son los planes mejoras? Nos preocupamos porque los pibes estén más tiempo en la escuela, que estén la jornada completa. Bueno, uno ve que a medida que se va implementando, ya la jornada completa pasa a ser jornada extendida. Jornada extendida en donde la escuela tiene que hacer un plan de mejoras, ¿sí? Tiene que usar talleristas, de nuevo por contrato, o debe servirse de la planta que tiene, y entonces en ese doble turno, si tenemos un docente de plástica, entonces haremos todos macramé, y eso será cómo vamos a mejorar la calidad educativa. Fíjense lo perverso de cómo se va armando, ¿no?, todo el entramado. Pero de nuevo, tenemos
contratos, ¿sí? Es más, en esa jornada extendida los pibes tienen que comer en la escuela, con lo cual si no tenían comedor y tenían un patio, pues bien, ahí ahora vamos a tener un comedor, con lo cual olvidémonos de actividad recreativa, educación física y demás, bueno, después vemos, ¿no? Pero todo eso supuestamente va en vías de mejorar la calidad educativa, y lo que uno ve es que el fenómeno que está desarrollándose realmente es su signo opuesto y contrario. El diagnóstico, bueno, por ahí lo que compartimos, el tema es hacia dónde vamos, me parece. Sin ser nostálgico del Estado keynesiano, cuando salen los estatutos, los 50, los 60, inmediatamente la reacción va a buscar instrumentos de ir degradando para llegar a esta situación. Ya que se logró una guía con la primera iniciativa de una ley liberal de la educación, llámese los desaparecidos, los 600 desaparecidos docentes, llámese el proyecto Torcuato Socio de la década del 90, del menemismo, que quería gerentes y no directores de escuela. Y así, y llegamos a un momento que vos planteás, digamos, sí, con esta categoría de análisis vamos a analizar esta realidad. Pero me parece que en una etapa post-fordista de precarización absoluta de todas las relaciones sociales, culturales, de toda la vida, parece que también tenemos que discutir si con esa herramienta nosotros podemos encarar y analizar esta nueva realidad. Sí, yo la cuestiono, digamos, no la comparto, digamos, en el planteo que lo haces vos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros desde lo micro? ¿Y qué demandamos a la organización sindical? Yo como rector, no gestor, porque la gestión es un instrumento de la economía, les tengo que gestionar todo el día, ir para acá, para allá, tocar todo lo que se dijo acá y muchísimo más. ¿Qué puedo hacer yo como rector? Al plan mejora, le tengo que hacer conceptos, aunque no te lo pidan, te hago conceptos. Hay una chica que perdía la sola porque está embarazada y va a parir y no se la renueva. Pedir la licencia, la rebotaron, pero bueno, son instrumentos pequeños para intentar que no se siga avanzando y precarizando las relaciones laborales. Que yo, más que degradar, pues, hablo de precarización, pero que son en los mismos términos. Vuelvo a insistir, ¿qué podemos hacer nosotros desde los colectivos, desde la escuela, pero también qué podemos hacer colectivamente desde el sindicato? Porque si no, esta precarización avanza día a día y es una bomba de tiempo. Donde estamos expuestos permanentemente todos. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta más? Yo pienso una cosita que vos decías, Romina, en cuanto a la reducción de la visión del mundo. Lo hemos hablado con algunos compañeros seguidos. Yo trabajo en un barrio, en La Floresta, que en la esquina, cuando entras al barrio, en una esquina de un club, tenés un paredón gigante que dice "La patria es el barrio", ¿no? Ya como condenando a los gurises a que su vida tiene que circular ahí dentro, y ahí se acabó, digamos, ¿no? A mí, yo la primera vez que lo vi me quedé como impactado en esa idea de la patria es el barrio. Ya ni siquiera está la ciudad, simplemente ese rincón de la ciudad para eso. No sé si hay alguna otra reflexión, algún otro comentario. Por ahí había comentaste que la provincia de Buenos Aires tuvo un ensayo de lo que después se realiza todas las reformas que se realizan en la provincia, después se estaban en todo el país. Hace poco salió un distinto proyecto de una reforma educativa que se va a realizar, que el régimen académico de la NIN sacó un titular que decía ahora a los docentes lo van a... de la evaluación. Sí, lo van a evaluar.
compañero, con lo que planteas vos, que hay un punto de contacto, ¿no? en esa idea. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, algo que me parece importante para cualquier tipo de intervención es tener un diagnóstico certero. Es decir, si nosotros no sabemos cuáles son los problemas que tenemos, difícilmente podamos encaminarnos en las soluciones correctas, ¿no? Por eso yo decía un poco en forma provocadora, bueno, el problema no es la flexibilización y el problema no es, por ejemplo, la privatización del sistema educativo. Algo que uno piensa, bueno, la intervención de los sindicatos no afines al gobierno, no dirigidos por la burocracia sindical, siempre la denuncia de el problema es la privatización, quieren destruir la educación porque quieren que sea un negocio, ¿no? Y uno cuando ve los números encuentra que efectivamente eso no es así, no estamos avanzando en un fenómeno acelerado de privatización educativa, ¿no? Y sin embargo nos organizamos en torno a eso. Yo digo, bueno, nos organizamos en torno a fantasmas, ¿no? Y dejamos de lado estos problemas más integrales que tenemos. Entonces digo, bueno, nuestro desafío como sindicato tiene que ver con poder leer todo, digamos, como sindicato en una intervención política general, tiene que ver con identificar los problemas estructuradores y darnos soluciones en torno a eso. Entonces, parte del diagnóstico es un primer aporte y por eso celebro que los compañeros de la lista Cimarrón se den estos espacios. Es decir, bueno, a ver, empezamos a discutir qué problemas tenemos, hagamos una serie de charlas, ¿sí? Y eso en otros lugares que se da y demás. Entonces, eso me parece que es como el primer puntapié. Yo decía, bueno, solo esa caracterización certera vos te permite ir generando pequeñas soluciones. Entonces, voy a unir las soluciones pequeñas o transicionales con lo que planteaba el compañero. El régimen académico de primaria y el sistema de evaluación. Fíjense, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que están relacionadas porque en realidad en el régimen académico ya la idea de la evaluación del docente aparece. Y un pequeño paréntesis, si me permiten, esta idea de la evaluación y que en realidad es el alumno el que nos puede evaluar, o sea, nos evalúa el Estado, nos evalúa el director cuando nos hace el concepto, y ahora, como si nos faltara poco, nos evalúan también los pibes, ¿sí? Es algo que es muy propio de uno de los elementos, digamos, más característicos que caracteriza esta etapa, que tiene que ver con la idea del diálogo y la negociación permanente y la dilución de los roles por completo en la escuela. ¿Sí? Esta desaparición del docente como figura del educador, ¿por qué? Porque decir que hay un docente que tiene autoridad, digo, autoridad cognitiva, autoridad moral, en el sentido de, a ver, nosotros tenemos algo, un conocimiento que los pibes que vienen a la escuela no tienen. No estoy diciendo que no tienen ningún tipo de conocimiento, pero bueno, yo les puedo enseñar matemática y ellos todavía no saben. Obviamente es una actividad humana, con lo cual hay un intercambio, eso es obvio, no digamos obviedades, ¿sí? Pero en esa situación de intercambio tenemos una situación asimétrica. Y fíjense que esto que yo les planteo así, tan descaradamente, ¿sí? Seguramente a más de uno le recorra un frío por la espalda pensando, bueno, sí, pero esta idea del docente como una autoridad suena a algo pasado de época. Pero en realidad es un dato a desarrollar. Lo que pasa es que de la reapertura de la democracia para acá se batalla contra la idea del docente como figura autoritaria. Fíjense que esto que yo les daba el ejemplo del código de convivencia, ¿sí? La idea que estructura todo el código es el diálogo, dialoguemos. Dialogando resolvemos absolutamente todos los problemas. Es más, se plantea que en realidad la violencia es que los pibes no pueden poner en palabras lo que les pasa. El problema es que nosotros estamos haciendo una investigación sobre violencia escolar y esta idea del diálogo y la ausencia de la capacidad de la palabra para resolver los conflictos no me explica por qué, por ejemplo, un pibe de 6 años, y tenemos casos, va armado a la escuela. Es decir, un pibe que lo molestaban y que la solución que encontró fue llevar un tramontina en la mochila. 6 años tenía. ¿No? Y no me habla de esto, los pibes que se matan en las aulas, los docentes que son agredidos, los directores que son agredidos, los padres que vienen y los agreden, ¿no? Pero la idea es que es la palabra y que si todos dialogáramos nos entenderíamos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, no habla de que, bueno, tal vez un pibe también va armado a la escuela porque vive en un barrio en el cual tiene que salir armado para intentar llegar al lugar donde va.
¿no? Por eso la idea de la degradación social en realidad se expresa en la escuela y no al revés. ¿Sí? Pero fijémonos que la idea profunda que atraviesa esto tiene que ver con el diálogo, la democracia, y parte de esto es esta idea de que es el pibe el que me va a evaluar. ¿No? Claro, obviamente no lo vamos a usar para nada positivo para nosotros, lo más probable es que si tenés evaluación negativa, ¿sí?, de la evaluación anual, del concepto del director y de los pibes, de alguna forma, digamos, y el sueño de la burguesía educativa es que esto se traduzca en el salario, que tengas plus salariales si sos un, comillas, evaluado buen docente o ¿no? Con lo cual, en realidad, cuando rechazamos la evaluación tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, sé que para algo bueno no lo van a usar. Pero esta idea de que el docente debe ser evaluado también está, no solo, digamos, en esto que aparece como llamémosle la cultura de la evaluación permanente, ¿no?, sino también en el régimen académico de primaria. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, en realidad, básicamente lo que plantea es que tiene como varias ideas, digamos, varias cosas que algunas a mí me parece que son más importantes para destacar acá. Por un lado, y esto es política nacional y es propuesta, pero aunque este gobierno dice que es contrario a los designios de los organismos internacionales, que nada tiene que ver con el FMI, el Banco Mundial y la Marencocha. Bueno, si ustedes escucharon el discurso de apertura de las legislativas de Cristina, todo el tiempo, para decir lo bien que está la educación, daba indicadores del Banco Mundial. ¿Y saben qué? Algo que ha hecho este gobierno, que es la implementación de la unidad pedagógica entre primer y segundo grado, es propuesta del Banco Mundial, año 2007. Es decir, antes de que se implemente en Argentina en el 2012, algo que se retoma en el régimen académico de la escuela primaria en provincia de Buenos Aires. Claro, ¿cuál es el chiste de hacer un bloque pedagógico con primero o segundo? Cualquiera que revise estadísticas educativas va a ver que la mayor cantidad de la matrícula históricamente se queda en primer grado. Repite o deserta, digamos, abandona y deserta del sistema educativo. Entonces, la introducción de esta idea del bloque pedagógico en realidad va a mejorar y va a encubrir un dato estadístico objetivo que ocurría. De hecho, cuando nosotros analizamos todos los indicadores de la escuela primaria de la década ganada, uno ve que la repitencia cae, la sobriedad cae, y eso hace que la matrícula circule más rápido por la escuela primaria, ¿no? Y en ese sentido es una maquinita más eficiente en términos de resultado, digamos, del egreso, no del resultado del proceso real profundo que se produce en las escuelas, ¿no? Pero de nuevo, fíjense, promoción, bloque pedagógico, primero, segundo, propuesta del Banco Mundial año 2007, diciendo que efectivamente uno de los problemas de la educación en general, va a decir de los países en desarrollo, es que, bueno, que la escuela es ineficiente, en el sentido de que hay mucha población que se queda en este momento dramático, que es el pasaje de primero a segundo, y que si nosotros logramos resolver eso, bueno, vamos a eliminar buena parte de ese déficit de rendimiento. Y en el 2012 eso se implementa en todo el país, bloque pedagógico primero-segundo. Si ustedes analizan los discursos de Ciliani, nuestro ministro de Educación Nacional, el último que hemos tenido, más de una vez ha coqueteado con la idea de que esto mismo ocurre a nivel secundario. Es decir, bueno, hay que repensar, ¿sí?, el bloque pedagógico en la escuela secundaria, algo que aparecía, digamos, mencionado como que los pibes pasan también con más previas, flexibilizar el régimen de asistencia. Dentro de nuestras tareas también está ir a buscar a los pibes a la casa. Bueno, si no vienen, ¿sí?, durante 5 días consecutivos hay que dar parte, hay que mandar telegrama y hay que irlo a buscar y entonces vemos y después, ¿sí?, todo eso también recae dentro de nuestras tareas, denunciar esa situación, ¿sí? Pero fíjense que, de nuevo, esta idea que es presentada como algo progresista, en realidad, ¿sí?, aparece en la receta del Banco Mundial diciendo acá hay que mejorar la eficiencia, acá hay que mejorar el rendimiento, y Argentina lo implementa en el 2012 para todo el país y el régimen académico de la primaria en provincia de Buenos Aires lo toma. Pero dan varios pasitos más. ¿Por qué? Por esto que yo planteaba antes. Bueno, también van a establecer que los pibes en primaria, yo digo las previas del secundario a la primaria, ¿no? Entonces, bueno, si un pibe no aprendía matemática, no importa que pase. ¿Se acuerdan de la ministra de Lucía?
Lucía, la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, que no sé si ustedes saben que es arquitecta, ¿sí? Es decir, aquella que piensa, ¿no?, la reforma en el espacio educativo más grande de nuestro país, es esta mujer, ¿no? Ella decía que por qué no íbamos a condenar a un pibe que le fue bien durante todo el año y tal vez en una materia le fue mal. Entonces, ¿por qué ese pibe iba a repetir que qué injusto? Bueno, en realidad, de nuevo, uno no condena a un pibe porque tiene solo algo que le pasó de lo anecdótico en el último trimestre. Si ese fuera el problema, la escuela tiene 20.000 dispositivos que existen previamente para resolver esa situación. No habría que ser un régimen para todas las escuelas primarias. Pero los pibes ahora pasan por un bloque. Y entonces, ¿qué dicen? Claro, como no vamos a decir que nos da lo mismo si saben o no saben, entonces el pibe pasa por una asignatura previa, pasa al grado superior. Ahora, el docente de ese grado tiene que enseñar la currícula y garantizar que el pibe aprenda los contenidos que no aprendió en el año anterior. Dicen que se va a poner un docente recuperador. ¿Con qué recursos humanos? Lo desconocemos, porque ni siquiera tenemos maestros integradores que estén, digamos, los 5 días de la semana, las 4, 6 u 8 horas que están los pibes en la escuela acompañándonos, ¿no? Entonces ese mismo docente es el que tiene que recuperar lo que el otro no aprendió el año pasado y avanzar. Además hay otro elemento, ¿sí? La idea de la sobriedad como algo que debe erradicarse del sistema educativo. El régimen de la escuela primaria establece que el director de escuela tiene que matricular a los pibes en el año, en el grado que le corresponda según su edad biológica, no su edad escolar. Es decir, tenés 8 años, no fuiste al jardín de infantes, no hiciste primer grado, ni segundo, ni tercero, no importa. Te vamos a anotar en el grado que te corresponde según tu edad biológica y la escuela arbitrará los medios para recuperar todo eso que vos no sabés. Entonces te voy a enseñar a leer y a escribir, te voy a enseñar a sumar y a restar, a multiplicar por 1 y por 2 cifras, te voy a enseñar historia argentina y algo de ciencias naturales, todo en un mismo año. Pensar que ese pibe está incluido en la escuela porque uno, en la estadística lo ubica, es la falsedad más grande que uno encuentra. ¿Por qué? Porque esos son los dilemas de la falsa inclusión. Ese pibe hace que está en tercer grado, pero en realidad no está en tercer grado. Y en realidad al director le piden que lo matricule según su edad biológica. Ni que hablar de todos los dispositivos de alerta, de nuevo, de cómo nos volvemos policías, de evitar la deserción, evitar el desgranamiento. Y todo eso aparece en el régimen académico de la escuela primaria. Con lo cual es probable que estas medidas, las previas en las primarias, la eliminación de la calificación 1, 2, 3 por considerarlo estigmatizante. Es más, inclusive uno ve los pedagogos de la Universidad de Buenos Aires, adictos y afines al gobierno, que señalan que efectivamente un 1 en el primer trimestre para un pibe no es una evaluación, sino que es un destino. Entonces erradiquémoslo para hacer que ese chico pase. Y en realidad el problema no es si un chico saca un 1, si el docente lo evalúa y le pone un 1. El problema debería ser que el chico aprenda en la escuela. Y entonces el docente debe utilizar la calificación como un indicador pedagógico para el alumno de decirle, bueno, a ver, acá hay que ajustar las tuercas. O ustedes cuando evalúan piensan en condenar a sus alumnos. O en lugar de eso piensan en darle un indicador real de menganito, estás en esta situación, te tenés que poner las pilas. Pero fíjense cómo todo aparece como su inverso, ¿no? Y es probable que estas medidas se generalicen en el resto del país. Es muy probable. Porque así como pasó, digamos, con la reforma, con la Ley de Educación Nacional, que la provincia, digamos, en la transición de la ley federal a la LEN, empezó a reformar su sistema educativo, digamos, y luego el resto del proceso de acompañamiento es probable que veamos cómo estas medidas se multiplican en el resto de las provincias. ¿O acaso esto ya no ocurre a nivel más pequeño en nuestras aulas? Cuando, de nuevo, uno va a la escuela, evalúa a los docentes y te agarra el director y te dice
mira, en esta escuela estas notas no son bien vistas. A mí misma me pasó como docente. Una escuela vespertina, llego, primer día, me agarra el vice y me dice, que esto no lo veo en mi vice, me dice, bueno, no te digo que acá les regalamos, pero les facilitamos. Vos pensás que son chicos que vienen de fracaso escolar, vienen de repetir 3 años seguidos y bueno, intentamos que trabajen con la carpeta, que tengan la carpeta completa. No te digo que no les tomes prueba, porque está bueno que tengan una prueba, pero esto nos pasa todo el día, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces digo, el código, el régimen académico de la escuela primaria para la provincia de Buenos Aires, en realidad es, si ustedes quieren, de nuevo, un sincericidio o en realidad blanquear una situación que de hecho ya no se ocurría en la escuela. Ese régimen del que vos hablas, a nivel jurídico, digamos, el Consejo Federal sacó la resolución 174, que es la que avala esto, y cada jurisdicción sacó, nosotros tenemos la 1551, si mal no recuerdo, por tanto ya lo tenemos, digamos, esta cuestión. Claro. De darle lógica de los chicos que tienen que ir a cada curso por más que no haya. Claro, y lo que hay que preguntarse es cuál es el resultado de ese proceso. Los indicadores van a mejorar todos, seguro. Porque además uno lo ve, o sea, cuando uno analiza cómo evoluciona la matrícula de la escuela primaria y de la escuela primaria, por ejemplo, de la gestión pública y la gestión privada, uno lo que ve, el año pasado se dio un debate en torno a que la gestión privada estaba creciendo, más que la escuela pública, que se contraía su matrícula. En realidad nosotros hicimos el ejercicio de, bueno, obviamente, recomponer esos datos para, en realidad, con la idea de reeditar y actualizar lo que es el trabajo de tesis de licenciatura que hicimos en el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, en Paz en la Revolución, y el libro Brutos y Baratos, y llevar las estadísticas de privatización y descentralización hasta la actualidad. Y uno lo que ve en la década ganada es que en realidad la gestión privada sigue creciendo con su ritmo histórico, y es más, inclusive se ralentiza en términos históricos, uno ve que cae. Pero esa ficción de que parece que la gestión privada crece se da por la vía de una mejora estadística en la circulación de la matrícula de la escuela primaria. Entonces uno ve que en realidad lo que cae la matrícula año a año en la gestión pública en realidad es idéntico, en realidad un poquito menos, a la mejora en estos índices del rendimiento, la repitencia, la sobriedad. Entonces, fíjense, este aspecto de la idea de, bueno, acelerar la promoción y acelerar el pasaje, viene ocurriendo, inclusive antes de los códigos. Acá en Paraná, el crecimiento de la escuela privada sí, es muy alto, no tenemos estadísticas, pero los últimos 6 colegios que se han inaugurado acá en Paraná son privados. Un jardín en Vialidad, un instituto terciario en San Benito, escuela secundaria en la ciudad, y el corrimiento de las clases medias a la privada es muy alto, acá y en Gualeguaychú, que es lo que más conozco, no sé de otro lugar de la provincia. Y el otro punto es que te vamos a mandar a salir una resolución el mes de abril, un polo de inclusión que llaman de secundaria, que es para la deserción de 15, 16, 17 años que están fuera del sistema. Están intentando hacer un experimento desde ese punto de vista. Un gueto metido allí. Que ya funcionó en Saltas. Y que ya están en Saltas. Acá ya se hizo. En realidad los mundiales tienen eso. Nada más se los aplicaron para los aparatos del 2004, 2005 en la zona rural. Es el grado múltiple, nada más que aplicado a la secundaria. Aquí se hizo hace unos años para la escuela de secundaria, el segundo básico, de las escuelas rurales, y ahora se replica a las zonas urbanas. Es el multiaño. Se le llama escuela límites. Es para el ciclo básico, incorporando chicos de 14, 17 años que están fuera del sistema, y con un coordinador y una currícula específica quise equiparar los contenidos del ciclo básico para incorporarlo luego en el ciclo de la escuela oriental. Mucho que se da a la noche. Pero nosotros teníamos muchos chicos que estaban en el turno en realidad. Tenemos muchos chicos con la edad de estar en la escuela secundaria común que están en el turno.
4.000 chicos en la ciudad de Paraná en edad de estar en la escuela secundaria y 70.000, un poquito más, a nivel de provincia. Sí, que ese es otro indicador, porque digamos, a pesar de todas estas medidas, uno ve que igual de todas formas la deserción en la escuela media, sobre todo, es altísima. Y es más, sigue a sus casi valores históricos. ¿Sí? Asignación universal mediante, introducción de promoción digamos, de pasaje, facilitación digamos, del pasaje, flexibilización del régimen de asistencia. Digamos, en las escuelas donde yo trabajo no hay un pibe que se queda libre y llegan a fin de año con 60 faltas. Y yo lo digo porque soy preceptora de escuela. No, pero acá también sucede sin modificar el régimen de asistencia. Obviamente, en realidad esa resolución de rectoría te reincorpora a los pibes. Digamos, aquí en la prohibición no se reformó ni el régimen de asistencia ni el régimen de evaluación de ninguno de los niveles. Claro. Así que todo lo que se aplica por jurisdicción directa del Consejo Federal. Claro. Bueno, pero ahí está buena parte también de cómo nos hacen más escabroso tener el diagnóstico certero para poder intervenir. Porque uno lo que ve es que eso no queda codificado en la normativa, pero de hecho, digamos, funciona día a día. No queda la estadística tampoco, aunque vos lo puedas relevar en el No, porque claro, vos no tenemos los registros donde se pone este pibe, para mí estaba para aprobar y el director te dice, no, yo lo hago pasar, yo lo firmo. Vos le decís, yo no quiero firmar, yo te lo firmo, listo. Compañera, digamos un detalle que por ahí en algún momento transitamos un cargo directivo o demás, digamos, una mera reflexión, no, ni siquiera aporte. Por ahí también nosotros nos sumamos a esta estructura de círculo vicioso, es decir, esto de la asistencia se miente deliberadamente. De hecho, hoy, esto que te decía, nos reunimos con el ministro de Educación. Saca el impreso de matrícula y resulta que el directivo anterior dice, pero ustedes tienen 364 y yo acá 364 estudiantes que no existen, de hecho, son cuerpitos no presentes. ¿Por qué se miente? Digo, mentimos deliberadamente, salvando las nobles excepciones, para poder recibir los magros pesos que llegan por matrícula. Entonces, también nos sumamos, o sostenemos una pedagogía de la resistencia que la pagamos con el cuerpo, o mentimos para recibir unos miserables pesos que las partidas de limpieza para el colegio secundario son 60 pesos. 90 en el mejor de los casos con un año de atraso. Lo mismo ocurre con comedores escolares, lo mismo está ocurriendo con el resto de infraestructura. Entonces, se miente deliberadamente y el discurso oficial se sostiene muchas veces con la mentira de nosotros los trabajadores. Claro, pero los datos que vos estás planteando son datos que muchas veces nosotros aportamos para seguir sosteniendo esto. Claro, y la otra cuestión que me parece que te faltó es la relación con contenidos. A ver, nosotros tenemos unos diseños curriculares que tienen baches. Digo, lo de ciencias sociales que es lo que más conozco. Geografía por caso, tenemos una posibilidad espectacular, de hecho Milton Santos atraviesa todo de la pedagogía crítica. Entonces insisto con esto, tenemos por ahí la posibilidad, quizás esto es demasiado limitista, tener a los estudiantes y tenemos la posibilidad de cambiar algunas cuestiones. Si bien es verdad que es un círculo vicioso y que lo pagamos nosotros y que lo seguimos sosteniendo porque de hecho es uno de nuestros trabajos. Pero ¿dónde quedan esos? ¿En función de qué es lo que vos estás planteando? ¿En función de qué contenidos? A la hora de la verdad, acá nadie es un sumario a un docente es algo que Matías alguno que es importante. Digo, no existe. Los supervisores no mueven el traste de la departamental porque son compañeros nuestros. Un día lo encontrás a la marcha, el otro día ascendieron y estaban presionando simbólicamente, che, mirá, vos pediste refacción, mira. Pasa, claro. Simbólicamente. Te aprietan de otro lado, y hay compañeros que yo lo tenía al lado y mañana me estaba fastidiando. Digo, pero jamás los pedagogos están en las manos. Digo, la posibilidad de hacer otra mirada también es nuestra. Digo, no corrernos del lugar que le corresponde al Estado, pero esos datos muchas veces los brindamos nosotros. ¿Cuándo algún funcionario visita la escuela? Jamás en nuestra vida. Digo, quienes sostenemos la escuela, quienes la vivimos y quienes ponemos el cuerpo somos nosotros. Y lo más terrible que a esos datos
proyectamos nosotros. Igual me diste un excelente pie, como quien diría, ¿sí? para reforzar algo que me parece importante, porque en lo que vos planteás de lo curricular y también asociado, digamos, a la idea de la salida y la tarea. Bueno, a ver, o sea, está claro que de nuestro trabajo depende cambiarle algo la vida a un pibe, en el sentido de cuando nosotros educamos, cuando nosotros le brindamos, digamos, desarrollamos un cambio en su pensamiento con el simple hecho de enseñarles a leer y escribir. Entonces, digo, sabiendo que ahí está la base del desarrollo del pensamiento científico, a mí no me da lo mismo que un pibe al cual yo le estoy enseñando aprenda que no aprenda. Ni que hablar de la disputa por el sentido de los contenidos. Bueno, efectivamente, tenemos a los pibes incluidos en la escuela, porque eso es una realidad. Buena parte de la población va. Ahora, el desafío es pensar qué hacemos, qué les enseñamos a estos chicos. Y entonces ahí de nuevo vuelve la disputa política y nos vuelve en el sentido de cómo estructuramos nuestra tarea. Y entonces ahí de nuevo me parece repensar, bueno, ¿qué le pedimos a nuestro sindicato? Porque fíjense, ¿no? Nosotros que percibimos que el mundo va mal, que percibimos que la realidad de nuestros pibes es durísima. Luego vamos a trabajar con el libro de Santillana que a los pibes les dice que el mundo funciona divino. ¿Y cuál es el problema? Claro, que nosotros no tenemos nuestros manuales, ¿sí?, producidos por nosotros, en donde nuestros sindicatos estén disputando los contenidos al Estado, pensando en un editorial para tener un material para que el docente pueda trabajar y no tenga que trabajar en el texto de Santillana. Porque digo, y sí, si trabajás 3 turnos, lo que haces es agarrar el libro que tenés a mano y bueno, con esto voy. La revista maestra y la revista... Bueno, claro. Entonces, pero fijémonos que ahí hay una punta de intervención. La disputa por los contenidos, la disputa por lo que le enseña al pibe. Y entonces, y vuelvo, a mí no me da lo mismo un pibe que piense, para recuperar lo que me decía, que la patria es su barrio. Porque yo quiero que él pueda salir de la idea de su barrio, donde la vida es, perdónenme, una mierda, y pueda pensar que en realidad esa vida de mierda que tiene que ver con algo que pasa en un nivel social más general, con una sociedad que le da esa vida de mierda. Entonces digo, que el pibe conozca la historia universal, a mí me importa. No me da lo mismo que sepa que no lo sepa. No me da lo mismo que conozca, que no conozca la historia de su misma clase, de la clase obrera y las luchas que ha dado, la sangre derramada y para qué, y hacia dónde vamos. Entonces, de nuevo, cuando uno está en el aula y te dicen, y no, bueno, que pase, aunque no sepa, uno deberíamos repensar cómo nos resistimos a esa situación y decir, no, bueno, yo voy a disputar, entonces voy a ir a mi sindicato y le voy a decir, no, yo necesitamos un manual. Entonces, como órgano colectivo, no pensemos solo en nuestro salario, que es fundamental, porque si yo a la noche no como, difícilmente después al otro día trabaje 3 turnos, ¿sí? Con lo cual no estoy diciendo eso es algo menor, no es menor nuestras condiciones de trabajo, no es menor nuestro salario, pero también nuestro sindicato debería pensar estos problemas que tenemos, por ejemplo, en qué le vamos a enseñar, la disputa por el sentido y la disputa por los contenidos. Y eso me lleva de nuevo a una tarea más general. Me reubica en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que ese pibe aprenda depende de lo que yo haga. No es verdad que es lo mismo un tutor. No es verdad. No es lo mismo que el pibe aprende por computadora. Sí, la computadora te da un montón de información. Ahora, aprender, apropiarse de la cultura, pensarla, entender el lugar en el que estás y darte tareas a partir de eso no te lo da ninguna PC por más plan conectar igualdad que tengas. Entonces otra vez nos ubica en el lugar de, bueno, ¿y entonces nosotros qué hacemos? ¿Cómo empezamos a dar esa batalla? ¿Cómo empezamos a pensar que esas contiendas son necesarias? Y entonces le pido a mi sindicato, bueno, no, sí, está bien, yo voy a la marcha también por
el salario, pero ¿sabes qué? Necesitamos pensar qué enseñamos. Necesitamos pensar que si el problema de estos pibes es la fragmentación, la patria es mi barrio, entonces yo tengo que enseñarle que en realidad lo que a él le pasa es parte de una situación más general. Y tal vez repensar que tenemos que dar menos contenidos, pero más, digamos, más firmemente arraigados, para que a partir de eso tengamos una plataforma para trabajar. Y entonces ahí me voy a empezar a ubicar, bueno, a ver, yo necesito pensar, bueno, ¿qué educación les damos a nuestros pibes? ¿Qué problemas? ¿En relación a qué? ¿Con qué materiales? Y si no lo hacemos en el espacio de organización colectiva que tenemos, ¿dónde lo vamos a hacer? Porque está bien, sí, cada uno va a la escuela y, digamos, y puede cerrar la puerta y decir yo acá, digamos, les doy un programa científico, único, homogéneo, socialista, para que el pibe entienda por qué vive como vive. Pero si nosotros no articulamos esos esfuerzos individuales, eso se disipa. Entonces esa tarea debe ser encarnada en otro lugar, en un lugar mayor. Entonces, de nuevo, nos ubica dentro del plano de trascender lo cotidiano, de trascender lo coyuntural, de trascender lo económico y pensar a la educación como un proceso más general y más integral, y en ese sentido como las tareas que nos tenemos que dar en esa dirección. Y política. Nuestra tarea es política, y debemos hacerlo consciente del programa que tenemos. Y consciente de los problemas que están, bueno, saber entonces cuál es el programa que nos tenemos que dar. Esta sociedad no da para más. Todo el chiste es qué vamos a hacer nosotros para cambiarlo, qué vamos a hacer con nuestros pibes. No sé si... Bueno, no sé si... Rodolfo, ¿no? No, ahora me siento mal. Se dele la palabra a la dama. Sí, sí, no, por ahí dos cuestiones. En primer lugar, la importancia, digamos, de articular estas diferentes cuestiones que vos estabas planteando en relación y la importancia de hacer un diagnóstico. Yo cuando vos estabas planteando la charla, me acordaba hoy a la mañana en la sala de profesores de la escuela, cómo diferentes profesores hacían comentarios sobre diferentes temas que todos están articulados a la necesidad de hacer un diagnóstico general sobre las condiciones de la educación, pero que ninguno articulaba que todo eso era parte de un problema común. Unos hablaban de este polo de ingreso del curso, cuestionaban esto del nuevo curso que se iba a crear, otros hablaban de la situación de violencia y cuestionando el protocolo, que era la única solución que daba que daban desde el Estado acá en Entre Ríos para un conflicto de violencia puntual que hubo. Otra señora, digamos, estaba planteando otra profe, que hacía 5 meses que no cobraban y que no le estaban pagando la antigüedad en relación a sus condiciones laborales. Entonces, como todo esto, digamos, muchas veces no se articula y los mismos docentes no logran generar, digamos, las condiciones, o nosotros también no logramos en general poder pensar que esto es todo parte del mismo problema, justamente porque muchas veces lo que hacen los diagnósticos no están en los espacios donde estamos los trabajadores, con las trabajadoras. Muchas veces esos que hacen los diagnósticos, sean desde el Estado, sean desde la academia, muchas veces nunca pisaron un aula. Entonces es muy difícil, digamos, que ellos generen condiciones como se pueden dar, por ejemplo, en un sindicato o en una escuela para pensar, bueno, cuáles son las mejores condiciones para pensar la educación pública, cuáles son las mejores condiciones para pensar mejores condiciones laborales, no solo del salario, que por ahí es lo que siempre queda a la vista de cuando uno plantea, bueno, movilización, planes de lucha, siempre queda el salario, que es fundamental, como decía, pero que hay un montón de otras cosas que también hacen a las condiciones laborales que quedan en segundo plano. Y a veces ni siquiera se discute, no se debate. Me parece que no, o sea, parece que un docente que está trabajando 3 turnos es algo natural, no se puede romper, digamos, con esa naturalización que hay de ciertas cuestiones que cada vez avanzan. Que un docente no cobre con la antigüedad, parece que ahora es normal, y todas esas cuestiones como que se van naturalizando y hasta llegar al punto de que haya un plan, como ellas hacen, donde directamente saca la educación de la escuela pública, la lleva a clubes, la lleva a unidades básicas, digamos, y los docentes ni siquiera acceden a través de concursos, acceden de otra manera, con otros mecanismos. Y todo eso se va naturalizando, muchas veces no sale en los medios de comunicación, y genera esta fragmentación y este malestar que parece que no es parte de la misma situación. Entonces por ahí me parece fundamental que desde los sindicatos y desde los mismos trabajadores, las mismas delegadas, delegados, empecemos a plantear seriamente este problema, a visibilizar, porque muchas veces está, pero no logramos articularlo. Y ver, bueno, de qué manera nosotros generamos alternativas, desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, porque creo que son
conflictos o situaciones que son comunes más allá de las particularidades de cada provincia. Así que la verdad que es muy interesante, digamos, que puedas venir a plantear estas cuestiones acá y que sea el inicio de otras actividades vinculadas por ahí a esta temática. Rodolfo. La compañera había levantado la mano. No, yo quería saludar la actividad porque me pareció, digamos, me diste muchísimos elementos también para seguir pensando. Coincido con Clara que una vez está en la sala de profesores y escucha distintos planteos de distintos compañeros y, digamos, no es porque uno se crea más iluminado, sino porque a lo mejor se ha puesto a pensar en esta cuestión, digamos, un poco antes que el resto, ¿verdad? Porque habremos sufrido algunas cuestiones de flexibilización, de falta de cobro, etcétera, que hemos sufrido antes, entonces uno se ha puesto a pensar en algún momento por qué carajo nos pasa lo que nos pasa, digamos, perdón por la expresión, pero sí, escuchamos distintas situaciones y es necesario poder vincularla y ver, como decía Pablo, como decía vos hoy, que es parte de un sistema perverso, absolutamente perverso, y coincido en que no da para más, digamos. Me parece que hay que seguir apuntalando esta cuestión. Y nada, y otra de las cuestiones que sí, digamos, me gustaría sumar es que, más allá de que algunos directivos por ahí también se ven acorralados por distintas cuestiones, por ejemplo, que el Estado no destina el presupuesto necesario para la educación, entonces vos tenés que estar regateando un plato más por pibe para el comedor. También tenemos otras cosas que se meten, digamos, en el cuerpo mismo de la escuela, que son nuestros pibes. Hoy tenemos una cuestión que yo creo que se ha desarrollado a muchísima mayor velocidad en estos últimos años, que es el tema del narcotráfico, que nos está consumiendo el cuerpo de los pibes, y una cosa que también, digamos, en esta situación de sistema perverso es una de las patas fundamentales de este sistema, digamos, y que también tenemos que aportar para ver cómo entre todos nos organizamos para poder darle batalla. Eso, saludar tu participación, me pareció genial. Mirá que acá hicieron como el cierre perfecto, te aviso. Y además esto tiene que terminar antes de su clásico. No, es algo que tiene que ver más con lo que hablábamos hoy, porque hablaba del tema de la estadística. Cuando hablaba de la estadística, yo me acordaba de la trampa de estadística, me acordaba algo que hicieron en Cuadra hace 3-4 años atrás, y cambiaron los valores con la aprobación, ¿no? Empezaste a aprobar con 4, aprobar con 6 y promocionar con 8. Y parece como que pusieron la vara más alta, pero automáticamente eso lo que hizo que todos los que evaluamos, para no cortar cabeza, Gonzalo, porque no alcanza a nadie, le entras a poner 6 a cualquiera. Pero eso después en esa estadística termina dando que, digamos, el promedio de un pibe que se recibe, cuando lo comparás con otro, Entre Ríos los salidos de Guadalajara tenemos un promedio altísimo. Eso es una trampa. Te digo te cuenta todo de la uva, mirá que te cuenta todo de la uva. Te hago un guiño, que es un dato de verdad para tener que conocer. Porque se termina dando un promedio altísimo cuando en realidad no lo tenés. Bueno, el promedio histórico de la Universidad de Buenos Aires pasó de filosofía y letras en historia, pasó de 6,66, que era cuando yo estudié, a 8,66. El promedio histórico, es decir, las notas que reciben los estudiantes. Y eso no necesariamente está acompañado de que nuestros pibes leen más, estudian más, sino más bien el movimiento contrario. Claro, lo que pasa es que, digamos, este fenómeno se va desarrollando en toda la escala educativa. No es responsabilidad de la primaria, no es responsabilidad de la secundaria únicamente, o de la formación solo universitaria. No, todo este fenómeno de relación afecta a todo el sistema educativo, ¿no? Y se trascienden estos indicadores, que uno si los mira aislado dice, mirá qué bien. Vamos bien, En realidad uno ve que cada vez vamos peor. Pero bueno, me parece que en realidad, o sea, el desafío tiene que ver con poder tener un diagnóstico. ¿Qué digo? Un diagnóstico voy a digamos, decir algo, no solo, digamos, se realiza, digamos, la ciencia revolucionaria debe servir para eso. Debe servir para clarificarnos cuáles son los problemas. Y hay veces que,
digamos, la ciencia no es solo estar en el día a día, ¿sí? Que yo creo que nos sirve para algunas cosas. ¿Sí? Sino, por eso hay que salir de ese lugar del prejuicio, ¿no? De la ciencia y del intelectual. Y al contrario, es decir, quiero ganar a esas personas para mi programa, para obtener mi diagnóstico. El problema no es que los técnicos del Estado no están en el aula. El problema es que esos técnicos en realidad tienen un programa burgués y entonces son funcionales a repensar y relanzar esta degradación del sistema educativo. Pero el problema no es que estén en el aula. Si ese no estar en el aula les da tiempo libre para, digamos, ponerse a mirar todos los problemas que tiene el sistema educativo, por ejemplo, a partir de los indicadores, no es algo que uno hace en una tarde. Yo les decía, como rápidamente, bueno, hicimos la actualización de los datos de brutos y baratos. Y eso en realidad llevó traste en silla varios meses. Pero en realidad, ¿qué problema nos ayuda a pensar? Bueno, que el problema no tiene que ver con que los pibes están yendo a la escuela pública para ir a la privada, que sí puede pasar en determinadas ciudades capital. Que uno dice, bueno, sí, ahí uno tiene otra matrícula y puede pasar. Sino que en realidad los pibes están circulando más rápido por el circuito público, asociado de todos estos mecanismos que venimos desarrollando, ¿no? Entonces me parece que en realidad el desafío tiene que ver con diagnóstico certero, integral, asociado a, bueno, qué es lo que nos está pasando como sociedad, la degradación de esta sociedad producto de la consolidación de una población que el sistema le sobra. Es así, sobramos. Y entonces ver los problemas para ver cuáles son las soluciones en vías de la solución más estructural. Y ahí, de nuevo, ¿sí? Recuperar la dimensión política de esto, porque la solución es política, no es técnica. Mientras tanto nos llevan puesto, acá pasó lo cómico hace unos años, bueno, lo insólito, en una gestión anterior del sindicato, que mucha gente de la que está acá se fundó una editorial, la editorial de Armar, con esa idea, con esa impronta de hacer pensar, acá están todas las personitas que fueron artistas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues los mismos compañeros docentes legitimaron el cierre, las urnas, digo. Y antes de eso... Ya volveremos a decirlo. Y en la misma época, la presidenta del Consejo General de Educación anterior dijo en su casi despedida, que se despedía y orgullosa del docente entrerriano, que el 80% tenía conceptos sobresalientes, implementó la autoevaluación y demás. A mí se me ocurre decir en medio, bueno, pero lo dije en broma, incluso creo que fue acá en la asamblea. Bueno, pero el 80% de los gurises no sabe leer ni escribir. Una broma que me hizo los golpes de todos lados, es decir, cómo nosotros también en esa especie de inocencia justificamos el error que tenemos. ¿Estamos? Reiterar el agradecimiento a todos ustedes por haber estado, reiterar el agradecimiento a Romina